En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, nos ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te Confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, los versículos 13 al 22. Sí, lo leí, Dice pero así. estoy... Bien. Dice Juan 2, 13 al 22, ¿no? Sí. Expulsión de los vendedores del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subía a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. En este transcurrir hacia la Semana Santa, la semana que de alguna manera es central en la tradición cristiana, esta semana de los 8 días que arranca con el Domingo de Palmas, de Ramos, dice acá, hasta el Domingo de Pascua. Por eso muchas pilas bautismales en las antiguas iglesias tienen 8 lados, si uno se pone a contar, y hasta algunos edificios, no sé, octogonales, con esto de la semana que se supera a sí misma. O sea, como decir, bueno, el viejo modelo de los 7 días se convierte en un modelo que incluye el 8º día, que es el día de la resurrección. Por eso el cristianismo, con el tiempo, claro, históricamente porque los echaron de las sinagogas, ¿no? Pero pasaron del sábado hacia el domingo en la celebración de la resurrección. Es decir, son lecturas teológicas que se van dando. La teología es así, la teología es lo que al finalmente hablar acerca de la fe. Eso es la teología, porque teólogos hablamos de Dios, ¿no? Y tiene que ver con este tema de cómo se interrelacionan las cosas. Entonces, claro, en este caminar también vamos recorriendo algunos textos que el leccionario selecciona, porque bueno, claro, la Cuaresma dura 40 días, tampoco puede poner una cantidad de textos, porque bueno, no son tantos los domingos. Pero hoy, en este tercer domingo, entra el tema del templo. El templo como, y acá es donde vamos a tratar de entrar un poquito. Templo como estructura organizativa, templo como lugar, como espacio. Es decir, templo como lugar también donde ocurren otras cosas que estaban integradas y que a lo mejor tienen que ver con esto, porque claro, estamos leyendo Juan ahora, entonces ese es un virtud y problema de nuestros leccionarios, que como que van saltando de un evangelista a otro, y está bien. Nos da un panorama más amplio, pero hay que ver que cada relato construye sentido en sí mismo. Cuando empezamos a saltar de un otro, construimos otro sentido. Y ahí es donde está también esto de, bueno, cómo uno mantiene cierta fidelidad al relato lineal, y yo que soy más bien de una línea
de lecturas de literales y buscar la estructura profunda, cuando empieza a saltar, me genera, confieso que me genera algunos desacomodos y sinsabores. Entonces, claro, ahora estamos leyendo el relato sobre, que uno puede llamar la purificación del templo, la expulsión de los vendedores, el título que uno quiera poner, pero que en el Evangelio, según Juan, estamos en el capítulo 2, o sea, bien al comienzo del ministerio de Jesús, mientras que en los otros, Mateo, Marcos, Lucas, esto aparece justamente cerca de la pasión, muerte y resurrección. Un poco más nuestra tradición general, porque bueno, después hay toda una discusión sobre la historia de las tradiciones también, pero no es para hoy porque no nos va a dar el tiempo. Está más bien con este relato muy vinculado a la Semana Santa Pascua, digámoslo. Ahora, el Evangelio según San Juan, que hemos leído hoy, que tiene otras tradiciones que no son las que tenemos, ahí como escondidas. Y cosas que, por ejemplo, en un momento cuando está la discusión sobre el templo, dice, porque, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? Si tardó 46 años. Ojo que hay que ver que en el formato no dice el templo no está terminado, se siguió construyendo. Pero hasta ahí dice hace 46 años. Y esto lo vas a resolver en 3 días. Ahora, ¿por qué dice esto? Entonces hay toda una línea que dice, hay una tradición que nosotros no tenemos, de que Jesús, porque esto es al comienzo de un ministerio que durará unos años. Hay toda una tradición. Nosotros decimos, bueno, Jesucristo murió con 33 años. Está la otra tradición, que murió a los 50. ¿Cómo? Dice, si todavía no tiene 50 años, leemos más adelante en el Evangelio según San Juan. Entonces hay una línea de tradiciones que no son las que se instalaron, de que la construcción del templo herodiano y la vida de Jesús coinciden. Entonces el texto de hoy juega con estos dos niveles. Hay dos casas, dos templos. Está el templo físico, que se ha convertido en un mercado. No, ojo que aquí no dice cueva de ladrones, en un mercado, y el otro que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa tradición de los 50 años, y no olvidemos que el 50 es el número del jubileo. Claro, tengamos en cuenta que son cuentas hechas con el sistema antiguo hebreo, que en realidad es 49, ¿no? Porque en el sistema hebreo, si uno multiplica 7 por 7 da 50. Entonces, en el año 50, dice la ley del Levítico, hay jubileo. Se tocan las trompetas y todas las deudas se cancelan, quedan canceladas, y todas las propiedades vuelven a los dueños originales. Eso es un poco el modelo del Levítico. O sea, de una equiparación, de un reacomodamiento también de la economía. Entonces, aquí es donde empezamos a ver pistas que Juan, el evangelista, nos trae en su interpretación en lo que hace al templo. Que aparecen los bueyes, las ovejas, las palomas. Para los vendedores de palomas, Jesús dedica una frase especial que no le dedica a los otros. Pista también de lo que el evangelista está trayendo de este relato. Porque, ¿por qué están las palomas? Ahora vamos a ir ahí. Ahora, Jesús en este texto dice, han hecho de la casa una casa, acá traduce de comercio, el texto griego dice de mercado, para nosotros es lo mismo, o no, y tal vez porque hay una cuestión ahí que podría tener que ver con esto, que está bien, con las cuestiones históricas, narraciones que son extrabíblicas, pero Flavio Josefo y todos estos historiadores famosos, donde en el templo, porque cuando nosotros decimos el templo, tendemos a llevar nuestras construcciones mentales. O sea, esto debe haber ocurrido en el patio de los gentiles, probablemente, porque que haya animales, el templo de Jerusalén también era estricto. Y ustedes piensen que esto no puede tener que ver con el lugar de los sacrificios, el lugar santo, el santísimo, porque si algún animal se escapaba, el lugar iba a quedar impuro, iba a estar profanado. Entonces, esto que para nosotros el templo es el lugar del sacrificio. No, es toda la conglomeración. En la sala de las piedras talladas,
sesionaba el Sanedrín. El Sanedrín, o sea, el sistema judicial, político de Israel. Pero aparentemente en la época, aparentemente, el Sanedrín, que estaban peleados con Caifás, y hay datos, también aparece en la Biblia, se habían mudado a un espacio en el mercado. No pensemos en nuestros modelos cargados de un cristianismo moralista de 2000 años. El mercado no es en sí un lugar malo en esto, que es lo que dice Lutero también. La economía, la política y la educación, la iglesia, están puestos por Dios para el bienestar. El problema es el uso. Y esto es donde Jesús está apuntando ahora. La política es buena cuando cumple su función, primer mandamiento, ¿no? Del el príncipe, dice Lutero. Bueno, claro, como decía doctor Stume en uno de sus libros, el título es Lutero no era un demócrata. No, claro, no le podemos pedir al siglo XVI que tome cuestiones de ahora. Pero el problema acá, y nosotros también tenemos cuando conectamos esta cuestión de el templo, la destrucción que Jesús anuncia. ¿Mm? Ahora, ¿ustedes se fijaron que Jesús en ningún momento del Nuevo Testamento anuncia que Él va a destruir el templo? Yo destruiré este templo. Nunca está. Nosotros lo tenemos metido en la memoria. Los otros tres, la destrucción del templo es otro relato. Cuando los discípulos dicen, qué maravillosa construcción, Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero no dice que Él lo va a destruir. Eso es una mezcolanza que se nos produce en los textos. Aquí en Juan, que es la única mención que está un poquito más cerca, les dice a ellos, si jugamos con el lenguaje, dice, ustedes destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ustedes, destruid. No sé cómo dice estas versiones. La vieja habla dice, destruid este templo. Y en buen español de Castilla de otros tiempos. Claro. Entonces, eso de que Jesús viene a destruir el templo no es texto bíblico. Lo que Jesús viene a hacer es una limpieza, digamos. Dice, viene a regularizar algo que está corrupto. Acá es, por supuesto, reminiscencias de la época Macabeo, Judas Macabeo, el tema de la profanación del templo, pero claro, nuestra mentalidad de hoy en día, el templo tiene que ver con temas religiosos. Y tal, por supuesto que tenía que ver, pero tenía que ver con los temas judiciales y políticos, porque el Sanedrín, realmente el Sanedrín, que tiene muy mala prensa porque el cristianismo se lo dio y probablemente inclusive en Israel, cuando le cambian el nombre después, es gracias a la mala prensa cristiana. O sea, no es solo hoy en día que a la gente le destruyen la vida en Facebook y en las redes. Esto es de todos los tiempos. Eh, el Sanedrín justamente estaba para regular y para traer la regulación y el saludable control organizacional. Esto arranca ya en el Éxodo. Moisés sale y bueno, tiene unos líos y el viejo sacerdote de Madián, que era su suegro, Jetro, le dice, mira, esto así no anda, ¿eh? No podés vos solo hacer todo. Jetro por ahí se lo está diciendo porque la cosa estaba mal y Jetro, que tenía muchos años de viejo sacerdote, sabía cómo son las cosas. Cuando uno quiere quedarse solo con todo el poder y todas las decisiones, después tiene que pagar solo todas las cuentas, para con Dios y para con los semejantes. Claro, entonces, ¿qué dice? El viejo sacerdote de Madián, que tenía mucho recorrido, le dice, arma esto en grupos y busca a los ancianos reconocidos. Entonces, cuando en los otros textos leemos los ancianos, eran los representantes tribales o de grupos, porque ya esto se había movido, pero que de alguna manera tenían una mirada común sobre todo lo que hacía. Por eso el Sanedrín ha funcionado con grupos más chicos o hasta de 70. Lo presidió el sumo sacerdote, hasta que, bueno, claro, después de la época macabea todo se complicó. La época macabea es muy importante.
y es fascinante. Pero como todo en el tiempo, se desgasta, todo. Aún las mejores cosas se desgastan. Y ahí es donde finalmente, por la corrupción, el Sanedrín decidió cambiar su estructura y elegir un presidente propio interno, que no era el sacerdote. O sea, el obispo, la obispa, el pastor dejaron de presidir porque lo hicieron mal. Entonces el Sanedrín se había... Y ahora como están en conflicto con Caifás, el sacerdote, se habían mudado. Y el otro, como enojo, bueno, probablemente ha sido el que trajo toda esta cuestión del negocio a este espacio del templo, que en realidad es un patio. Entonces, ahí es donde tenemos que separar un poco en este relato, por las cuestiones históricas, lo que está pasando. Jesús, ahora, ¿qué es lo que Juan nos está tratando de decir con esto? Y nos está tratando de decir que Jesús va a ser crucificado por señalar la corrupción de todo un sistema. ¿Qué hacen muchos de los grupos de época? Tratan de señalar el problema de Roma. Mientras tanto, hacen su propio negocio. Y Jesús, el problema es que está yendo a eso. ¿Por qué los vendedores de palomas que había salido, no? Hay otro comentarista clásico que dice que con los bueyes y las ovejas en realidad hay otra vuelta de tuerca, antes de ir a las palomas, de que Jesús los echa fuera, o sea, los libera del sistema sacrificial. Bueno, no sé a dónde van a terminar, porque bueno, pero al menos no, probablemente ahí no. O por ahora, en la vuelta siguiente no se sabe. Pero todo un sistema sacrificial que era tribal, familiar, donde los sacrificios se consumían, o sea, lo que se sacrificaba se consumía. Recuerden el Éxodo, se sacrifica el cordero y se come la Pascua. O sea, lo ritual para con Dios estaba relacionado con la comida comunitaria, donde todos y todas comen. No es para un grupo de sacerdotes o el templo. No, era para justamente la comunidad. Claro, fíjense que ¿qué hace el cristianismo que en realidad tiene poco de nuevo? Reinterpreta y Jesús trae de vuelta eso, solo que el cordero es su propio cuerpo que la comunidad sigue comiendo. A veces muy ritualizado, porque ahí es donde vamos a tener que hacer nuestra propia autocrítica de nuestra corrupción. Porque también compartimos la Santa Cena sacramental, con toda nuestra teología que es correcta, pero ¿dónde conecta con que la viuda, el pobre, el huérfano, todos reciban la comida? Que era donde todo esto confluye en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que el templo no hace? Se queda con todo. Ahora, no estamos hoy en el texto sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas, pero, bueno, Mateo no, Marcos, Lucas. Si la memoria no patina, después Oscar seguramente se va a fijar. Sí, Mateo no, Marcos y Lucas lo tienen. El pedacito donde antes del anuncio de la destrucción aparece en medio de este escenario ultra corrupto, la viuda pobre deja sus monedas. Y después Jesús anuncia la destrucción. O sea, el templo cae por digamos, no porque el templo en sí es malo, cae porque su administración corrupta lo ha llevado a eso. Eso, por supuesto, es simbólico, teológico, no es la historia, es la lectura que hizo el cristianismo. Por eso pasó a tener otro modelo. El templo, después podemos tener discusiones teológicas sobre sacrificio o no sacrificio, cómo entendemos la muerte y resurrección de Cristo. Yo me quedo en las tradiciones ortodoxas clásicas, pero no importa. Pero, y esto es lo que traen de distinta manera los reformadores, la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, en el cristianismo vamos a encontrar esto en el amplio marco. El hecho eucarístico, la Santa Cena, la Mesa del Señor, como quieran llamarlo, ocurre en las comunidades, donde se dicen las palabras de la institución como parte de la memoria, y ahora vamos a la ortodoxia luterana. Esto es en la comunidad, cuerpo de Cristo, en el momento que se recibe, toma y come, esto es. O sea, para la tradición luterana ortodoxa no es una magia hecha acá, sino cuando circula.
Hermann Sassen, ¿no? La ortodoxia de la ortodoxia. Interesantísimo. Porque ¿qué hace? Le saca a las estructuras de poder el poder eucarístico de la presencia de Cristo. Es fascinante. Y eso es el cristianismo. También es el judaísmo. Solo que el templo se había convertido no como templo, sino quienes lo administraban en, bueno, gente que estaba buscando su propio provecho. Y lo que no querían era que los demás se enteren. Por eso el tema con Jesús es siempre cómo hacerlo, porque tienen miedo al pueblo. Capítulo 7, ¿no? Por ahí en Juan tendría que fijarme, a veces la memoria con los años patina. Quieren prenderlo a Jesús por lo que está enseñando. Mandan los guardias, los fariseos en este caso, y tengamos en cuenta que los fariseos no son un grupo religioso en la mirada de hoy en día, sino un grupo político. Era un partido político, como los herodianos, todos esos partidos políticos. Solo que, como en la época, esta forma que hoy tenemos más encasillada, que no quiere decir que no sea lo mismo, pero en la apariencia más encasillada, es decir, bueno, entonces le dice a los guardias del templo, pero ¿cómo que no lo trajeron? Y dicen, no, claro, los guardias también han quedado asombrados escuchando sus palabras. Y ahí se ve que estos son miembros del Sanedrín, porque Nicodemo aparece otra vez y dice, bueno, pero no se puede condenar a alguien. Nuestra ley dice que no se puede condenar a alguien sin haberlo escuchado antes. ¿Y qué le dicen? Cállate vos también debes ser Galileo. Anda a estudiar las escrituras, le dice a Nicodemo. Ningún profeta sale de Galilea, Palestina. Lo mandan a callar. Cállate. Las escrituras dicen esto. De aquella zona no sale ningún profeta. Claro. Bueno, entonces uno empieza a ver. Y ahí es donde este grupo se debe favores entre sí. Y lo que tiene miedo es que aparezca la gente a pedir cuentas de esto. Entonces, el sistema sigue funcionando y se trata de evitar que el resto del pueblo, que la está pasando muy mal en la época, y el problema es que Jesús va hablando por todo el circuito y generando algo de eso. O sea, eh, traía Mercedes, la doctora García Bachmann, que el juicio y la decisión, digamos, de la plaza ahí de crucificar a Jesús, es que era un Jerusalén a puertas cerradas, porque la otra gente quedó afuera. Lo decía en uno de los estudios hace años. Es decir, ¿qué pasaba? Claro, había una excusa que era como alguna vez los samaritanos habían ido y les habían tirado restos humanos en el templo, no habían podido celebrar la Pascua. Es una excelente excusa para mantener a la gente afuera. La gente que podía decir otra cosa. Bueno, esto ocurre en todos los tiempos. Es decir, eh, uno mira nuestra propia historia, tanto a nivel país, lo que pasa, también en nuestra pequeña iglesia evangélica luterana unida, no pasa lo mismo, porque en la historia, por supuesto ahora, pero si uno pregunta a la gente muy mayor, hay relatos fascinantes, hay relatos de una asamblea donde un pastor que era el candidato, especialmente de los laicos, no llegó a la asamblea porque los que lo fueron a buscar lo llevaron a otro lado por equivocación y no llegó a la asamblea y eligieron a otro. El famoso secuestro en la hielo, de los que todos callan. Pero pregunten a los viejitos memoriosos y viejitas especialmente, ahora que pienso, pregunten. O, por ejemplo, claro, tratar de desviar la atención, no hablemos de los números, hablemos de otras cosas. Claro, pensemos en los años 70 se pusieron densos, porque la tradición de la IELU siempre fue que las asambleas eran abiertas, iba todo el mundo. Podía haber para algún tema muy crítico, algo muy crítico, había que pedir especialmente y votar una moción, con una moción, una reunión cerrada para ese punto nomás. Pero ahora, total, ya a esta altura uno es viejo, inimputable, está totalmente loco, así que dice lo que se le ocurre. Pero
Generó mucho enojo la asamblea esa en la Facultad de Teología, en el ICEDET, ya no en la FLT, en la ICEDET, cuando se votó la ordenación de Fabián Kreischer. Y hubo un pedido de tratar el tema con todas las votaciones, han sido históricamente en la primera parte y con todo el mundo. Claro, ¿qué pasaba? Había un grupo que traía una pregunta, una queja desde alguna cuestión de la moralidad, de vaya a saber dónde, porque parece que la moralidad tiene que ver con sexualidad, pero si pues hay diferencias de caja grandes y faltantes, parece que eso no importa. Y eso no es moral. Pero la moralidad era justamente la condición homosexual de Fabián, entonces estaba tratando de frenar esto. Entonces, claro, el gran problema es que la asamblea se había llenado de gente de las congregaciones de por acá, que venían justamente porque querían apoyar eso. No, no a votar, pero a estar ahí. Y hubo gente que me sorprendió. Algún señor ultraconservador que estaba tu mamá, estaban todos. La EMI, estaban todos, yo decía, pero ahí había gente muy conservadora y un señor muy conservador me dice, no, yo vine para ver que se vote a favor. Y yo dije, madre de Dios, digo, si este señor, que no voy a dar el nombre aquí, con los aprecios a todos, está hablando de que se vote a favor, bueno, es interesante, pero claro, había una búsqueda de, hay que sacar a la gente para poder empujar. Igual no daba. Cuando sale la moción, que la gente no entendía, me tocó explicar que era, no, no, dijeron todos los que votaban, se hace, y bueno, hubo ahí alguna palabra nomás. Pero ¿por qué? Allá es donde conectamos con el sentido de Sanedrín, que tampoco tenemos que decir que el Sanedrín como Sanedrín eran malos. Por ahí eran corruptos los que estaban en algún momento, nada más. Pero el modelo del Sanedrín es uno de los más virtuosos de la historia de la justicia. Ustedes saben que si todo el Sanedrín votaba que alguien es culpable, se tenía que declarar inocente a la persona porque no era posible que todos se declararan lo mismo. Era parte de sus leyes. Y había que pasar toda la noche y recién el otro día volver a tomar el tema porque en la noche había que discutir y reflexionar y no había que tomar decisiones apresuradas. Había un montón de leyes. Por eso la duda es si realmente el Sanedrín juzgó a Jesús. Nosotros tenemos eso como mala prensa, pero la pregunta es si no fue algún grupúsculo entre gallos y medianoches, es el dicho, en la casa de Caifás, Anás, Caifás, y ahí para acá, para atrás, para adelante, pero no respeta la reglamentación. Entonces probablemente no es el Sanedrín. Esa es mala prensa cristiana contra la comunidad judía nomás. Y discusiones de época, porque son todos judíos los que están discutiendo acá. Entonces no podemos mirarlo con las cuestiones posteriores. Ahora, ¿qué pasa con las palomas? Y esto se hace demasiado largo, pero bueno, arrancamos como 5 minutos tarde. ¿Qué pasa con las palomas? Recuerden cuando Jesús es circuncidado, van al templo, ¿y cuál es el sacrificio que ofrecen María y José? 2 tórtolas, dice el texto bíblico. 2 palomitas, porque es el sacrificio del pobre. O sea, el sacrificio no tiene en el viejo sistema sacrificial un cordero, lo tiene que hacer una familia que puede tener un cordero. Un buey, bueno, hay que tener mucha plata. Y la paloma entonces hay también un sacrificio económico, porque las palomas, la gente las cazaba para comer. Están ahí. Entonces uno podía conseguir una paloma. Pero claro, estas son palomas certificadas. El pobre también tiene que pagar para acceder a Dios. Esta discusión también es la discusión de la Reforma, la de Santa Teresa. Uno puede recorrer la historia de la vida religiosa y va a encontrar que se repite, se repite, se repite. Donde los grupos de poder toman esto para beneficios propios. Y claro, el problema es que acá están todos entongados en el asunto porque se deben favores. O sea, están enojados, pero se deben favores. Entonces, finalmente va a haber un acuerdo al final del Evangelio donde vamos a ver un recorrido. Anás
ya estaba jubilado. ¿Por qué arrancan con Anás si está jubilado? Después Caifás va para Herodes, va para Pilato. Nadie quiere agarrar la torta caliente. Perdón por decir eso de nuestro Señor Jesucristo, pero digámoslo así, que el Señor me perdone por mis barbaridades. Está bien. Entonces, claro, pero uno va viendo, al mismo tiempo que nadie agarra la torta caliente ahora que la tienen, pero vamos viendo el recorrido que se va dando en la corrupción, que no es el edificio, no son los bueyes, los corderos, no es la paloma como tal, es el uso. Esas palomas están certificadas que funcionan porque tienen certificado de pureza. Las de afuera no sabemos. Ahora, ¿qué pasaba entonces cuando uno mira? Claro, en los 70s, cuando uno compara con nuestra pequeña Iglesia Evangélica Luterana Unida, claro, hubo momentos muy movidos y lástima que se ha perdido. Este es un documento histórico perdido cuando uno empieza a estudiar la historia, donde uno puede ver los distintos momentos, donde entra a jugar en gran medida la economía. Porque el problema del templo es que es una unidad económica. Los cambistas cambiaban las monedas del imperio a monedas que no tenían imágenes de rostros, efigies. Entonces se podía pagar con eso el impuesto y las ofrendas y todo lo que había que pagar. Bueno, tenían una comisión. Si eso es malo o no, bueno, es un debate. El problema es todo junto, el aparato. Y ahí es donde uno ve, claro, las asambleas de los 70 hasta hubo una histórica, pues como las asambleas eran abiertas, y especialmente la segunda parte, que era vida y misión, votaba todo el mundo presente, bueno, eso empezó a ser un problema, porque era muy accesible. Y en algún momento en los 70s, usted, señora Marta, era muy niña, así que no se acuerda. eh, hay muchos años muy niña, así que no se acuerda. Claro, y esto se va olvidando. Todo el fuerte movimiento juvenil trajo, eh, trajo pancartas y se presentó una película que se llamaba Imágenes de una presencia, que lamentablemente se ha perdido, pero Imágenes de una presencia tiene imágenes fuertísimas donde muestra justamente imágenes nomás, pero de lugares de concentraciones de dinero y tal vez la opulencia de las piedras, no tanto, pero ahí, y por ahí un grupito de una obrera cristiana y algún par de maestras, que si uno mira en esa foto está esta Cristina Canale, muy jovencita, ¿no? En medio del barro y un gran charco de agua izando una bandera de lo que es hoy el evangélico de Granburg. O sea, comparaciones, donde por un lado se despilfarra y donde por otro lado se pasa necesidad. Y uno ahí trae preguntas. Bueno, esos son los momentos importantes donde la comunidad toda tiene que encontrarse. O sea, ahí es donde el Sanedrín debió haber funcionado y decir, no, esto no es aceptable. Eso es lo importante de las asambleas. Pero claro, después de esas asambleas ruidosas y que ponían cosas, bueno, si uno mira en la historia, claro, era buscar cómo achicarlas, para que no vaya gente, porque cuando va gente aparecen las preguntas. Entonces, qué hacía el templo? Tratar de que la mirada y los temas estuvieran en los sacrificios y no en lo que pasaba. Eso hacían. El sacrificio tenía que ser perfecto y todo. Claro, Dios ahí habla también, porque en ese espacio le habla a Zacarías. Y Zacarías que queda como no esperando encontrarse con la voz de Dios, el ángel, ¿no? Pero tenemos que los ángeles en el Antiguo Testamento, la voz de los ángeles y la voz de Dios es algo que como que está ahí cruzado. Cuando habla el ángel, que Zacarías, claro, nos pasa. ¿Qué pasa si Dios también nos habla cuando estamos cerca del altar? Bueno, no critiquemos al pobre Zacarías, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos, y ahí somos parte de todo un modelo,
uno incluido, porque la corrupción no es de algunos, está repartida y todos tenemos alguna parte. Pero hablamos de Dios, pero no esperamos la voz de Dios. Y ese es el problema. Se habla pero no se espera. Y el problema es que la voz de Dios lo que trae es transformación, genera cambios. Entonces, realmente preferimos, si esto no pasa, seguimos administrando, pero no en el sentido de la profundidad de la diaconía, que es la administración del bienestar, sino bienestar para algunas y algunos. Entonces, claro, lo que va pasando, lo que le pasó al templo, o sea, el edificio termina cayéndose, no porque el edificio era malo, sino por la mala gestión. Por eso no están pegados los textos en nuestros relatos evangélicos. Por eso no están pegados. Y entonces, claro, eh, hay que mirar para otro lado. Enfoquemos los sacrificios. Hagamos que la gente mire otra cosa para no mirar lo que está pasando. Bueno, total, cuando uno tiene tantos años, ¿qué le importa? Y uno empieza realmente a hacerse algunas preguntas para uno mismo. La primera pregunta que me hago cuando leo estos textos es, ¿cuán ético es que como pastor yo hoy predico y le pido a la congregación amplia, ¿m? Es decir, poner una ofrenda para comprar útiles para un grupo de niños que los necesita o poner unos pesitos para ayudar aquí y allá? Y en nuestros circuitos todos lo sacan de lo que está ajustado, ¿no? Y sí, pero bueno, sí, hay. Bueno, al menos va para allá y no para comprar más velas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno mira el templo en su totalidad para mantener y uno dice, pero no alcanza el recurso para todo? ¿Dónde van a estar las preguntas sobre esto? Y perdón, porque ahora me acordé, qué mal, mala la mía, qué vergüenza, tengo la tesorera de la iglesia sentada acá. Bueno, tendré que pedirle perdón después. Pero por ahí me hago preguntas, ¿no? Y digo, bueno, a ver, como viejo también digo, a ver, en el piporojo, pues total, uno ha estado casi 30 años metido en la junta escolar, y entonces ustedes me van a decir, pero Alan, estuviste casi 30 años y ¿qué hiciste? Poco y nada, debo decir. Será mi culpa que tendré que rendir cuentas ante la comunidad y ante el Señor. Sí, sin duda. Pero digo, a ver, si solo una unidad probablemente este año va a perder 50 millones de pesos. Bueno, si la tesorera me lo dice, al día de hoy probablemente sea más, ¿no? Y yo estoy pidiéndoles que pongan algo para comprar 4 lápices y un cuaderno y los juntamos con esfuerzo. Claro, lo voy a seguir poniendo porque es el juicio de Dios de la viuda pobre que finalmente, o sea, ¿por qué se cae el templo? Excepto en Mateo. Marcos, Lucas, después de que la viuda pobre tira sus monedas, viene el anuncio de la destrucción. Claro, sigue funcionando. Pero la pregunta es, ¿dónde están esas preguntas? Porque a quien le toca administrar, primer mandamiento en el catecismo mayor, es tanto el Estado, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El príncipe, como los padres, dice Lutero, papá y mamá, están para que todo el mundo reciba el alimento a su tiempo, que el alimento es un símbolo también, ¿no? El bienestar. Cómo el bienestar circula para todos y para todas y para toda la creación, y no solo en lo que le está pasando acá. Por supuesto que la pobrecita Iglesia Evangélica Luterana Unida, nada que ver con esto, seguramente, ¿no? No me animaría a decir eso. O que empezó a hacer un sistema de andar de acá para allá con las asambleas para que no se le junte gente, porque podía haber preguntas. No, eso fue la historia, ¿no? Entonces, después se construye un relato como, porque ustedes saben que las tradiciones no existen. Esto hay una cantidad de historiadores que dicen que la tradición se inventa para justificar lo que se hace.
evidentemente, especialmente la tradición británica. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Pero cuando uno hace lectura, ahora que lo tengo al profesor José David Rodríguez machacándome, que acaba de traer su tesis con todo el modelo histórico, tiene que defenderla ahora finalmente en UTC, no, en UWI, en Mona UWI, en Jamaica, de que la historia no es solo una cantidad de datos anotados, sino cómo trabajan entre sí. Entonces uno mira qué pasa, mira lo que pasa después, vuelve para atrás, va para adelante, de esto, ¿qué hacían acá? Desviar la atención para que nos surjan las preguntas. El problema es que Jesús rompe con eso. Claro, Juan lo ubica al comienzo porque eso va a parar a la cruz. Pero ahí está la resurrección. La verdadera comunidad que ya no conoce límites aparece y resurge a partir de eso. Bueno, por supuesto que esto nada tiene que ver con el presente ni nada, son simplemente comentarios al pasar. Lo que tenemos hoy es que lo que Jesús hace es colocar sobre la mesa todo el sistema corrupto de época y en realidad lo sorprendente es que despega de la estructura. No es acá una estructura corrupta. Como está presentado aquí, podría ser, qué sé yo, a veces se dice que la construcción social de la realidad y todo lo que lo cual es verdad. Pero hace falta quienes estén dispuestos y dispuestas a sostener eso. Si no, no funciona. Y es lo que está pasando acá. Por eso, en el relato juanino empieza esta crisis de hay que sacarlo del medio porque está poniendo en evidencia lo que está pasando. Por supuesto que en la época es una cuestión económica, política, social, religiosa, que está toda mezclada. Hoy en día las construcciones son otras, pero no son distintas. Entonces, como personas cristianas y cristianos, bueno, en esa pregunta ética que me tengo que hacer a mí mismo, pongo mi ofrenda, porque algún niño o niña recibirá una virome, pero también es que el día de mañana, cuando me digan que tengo que sostener el templo, voy a decir, no, mi ofrenda va a ir a los pobres, a los necesitados, a donde la iglesia dice que hace diaconía, y después, en todas las épocas, surgen las preguntas. Entonces, lo que nos trae la Cuaresma con este texto bellísimo es pensarnos y repensarnos en el mundo y en los lugares donde Dios nos llama a estar. Si estamos realmente siendo en el sentido pleno ético, ¿no? El cuerpo de Cristo, porque en el sentido teológico seguramente, pero cuando esto se desconecta de lo pleno, las piedras se vienen abajo. Entonces, bueno, tal vez por las dudas, como uno es viejo, como Nicodemo, como otros, como el rabino Gilel, que reorganizó esto después, a lo mejor hay que alejarse un poco para que cuando esto se caiga, las piedras del templo, estas, no le caigan encima la cabeza a uno, ¿no? Pero de todas maneras, eso tiene que estar presente, porque esto conecta con la cruz y la resurrección. Y desde la resurrección hay que volver a leer todos los templos de todos los tiempos, todas nuestras estructuras de todos los templos, nuestros lugares éticos de todos los tiempos, en función de aquello que es justamente el Cristo resucitado. Y cuando compartimos la mesa del Señor, que para Lutero era, esto es, por eso la vieja fórmula, no esto, el evento, es. Bueno, Sase lo ajustaría un poco, pero digamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es justamente la cuestión de la conexión, esto también es, porque justamente la primera cristiana, los primeros cristianos y cristianas lo hacían mientras en una comida. Era dentro de la comida donde todos comían, y especialmente era el lugar donde las viudas que no tenían nada tenían una comida. Es decir, se partía algo
que era la parte sacramental. Pero la parte sacramental estaba dentro de las necesidades concretas de la vida de la gente, y no al revés como lo tenemos hoy. Bueno, como decía, mirando a veces tantas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a decirlo con todas las palabras. Mirando la iglesia, lo decía el presidente en la parroquia, en la Martin Luther de Florida, el arquitecto Scoops, miraba y me decía, ¡ah! Dice, y por esto murió Jesucristo. Bueno, ¿cómo es con respecto a nuestras propias vidas y lo que hacemos? Por esto murió Jesucristo. Claro, formalmente decimos sí. Y después, la vieja formulación, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué debemos hacer? Y recordar que Dios actúa en los dos regímenes, eso no solo luterano, lo vamos a encontrar de una forma u otra en el cristianismo en general, pero en el modelo luterano Dios actúa en los dos regímenes que hay que evitar que se mezclen, entonces hay que mantenerlos juntos sin que se confundan y hay que distinguirlos sin que se separen. Pero lo que no se resuelve en el campo de la gracia y el amor al cual han sido llamados, se resuelve por el otro lado, por el juicio. Por eso todas las explicaciones de Lutero, y hoy en día se dice, ay, no, no se puede decir eso, políticamente incorrecto. Bueno, cuando uno es viejo, ¿qué le importa, no? Todo el catecismo arranca, debemos temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. No, no, a Dios hay que amarlo, pues Dios es amor. Sí, claro. Pero cuando nos olvidamos de nuestros semejantes y el bien común, por el otro lado, Lutero decía, la mano izquierda, dice, viene el golpe que Dios aplica. Por el otro lado, claro, nos olvidamos de la teología del Espíritu Santo. El credo dice, Señor y dador de vida que procede del Padre. Si somos occidentales, tenemos del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo, tan olvidado, trabaja en el otro lado, la tercera persona de la Trinidad, que nos gusta tenerlo así como algo por allá arriba. Claro, 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 y funciona por este otro lado. Claro, claro, nos olvidamos de eso. Y eso también viene. Claro, se trata de eliminar la Trinidad hoy en día también, ¿no? Tratan de ir a modelos gnósticos, también la teología se la sacude para que eso no aparezca. Pero tiene esa capacidad, che, que esto es de largo, ¿qué es? Estoy hablando, basta. Listo, el domingo que viene habrá más texto y más para mirar la Pascua, la resurrección y leer hacia atrás nuestras vidas en todo esto. Dios en su gran bondad nos conceda la conversión necesaria cada día para poder ser fieles administradoras y administradores de los dones para el bien común. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil al más débil fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y todos lo comparten. Cuando alguien donde hay guerra pone paz. Cuando hermano le llamamos al extraño. A Dios mismo en nuestro mismo caminar. A Dios mismo en nuestro mismo caminar.